Un viejo policía retirado me dijo una vez que los ladrones de autos no siempre llegan con ganzúas, pistolas o camionetas negras como en las películas. A veces basta con un simple truco, algo tan ridículo como una moneda en la manija de la puerta, para que tu vida cambie en segundos. Cuando me lo explicó, me quedé helado. Pensé que exageraba, hasta que empecé a investigar y descubrí que no solo era real, sino que era uno de muchos métodos que los delincuentes utilizan a diario para robar coches sin que la mayoría de la gente tenga ni idea. Así que hoy te voy a contar 20 de esas trampas y estafas que utilizan los ladrones, desde las más descaradas hasta la más peligrosa de todas, la de la moneda. Y te aseguro que más de una te va a dar rabia no haberla sabido antes, porque probablemente ya pasaste cerca de una sin darte cuenta. Número 20. El falso ayudante de gasolinera. Imagínate llegar tranquilo a una gasolinera, bajas la ventanilla para pagar o para pedir que te llenen el tanque, y de repente alguien aparece con una sonrisa amable diciendo que trabaja ahí. Te ofrece limpiar el parabrisas, revisar la presión de los neumáticos o incluso ayudarte con la tapa del tanque. Tú, confiado, le das permiso. Mientras te habla y hace todo el show, su cómplice se acerca al otro lado del coche y mete la mano por la ventanilla abierta, llevándose tu cartera, tu teléfono o lo que encuentre a la vista. Este truco, que parece sacado de un sketch barato, funciona porque juega con la confianza en un entorno que normalmente consideramos seguro. En Japón o en Europa del Norte este tipo de engaño es raro, pero en países de Latinoamérica o incluso en zonas de Estados Unidos, se ha vuelto común. El detalle que lo hace efectivo es la distracción, un ayudante que en realidad no lo es. Y aunque parezca obvio, cuando estás cansado o apurado es fácil caer. Número 19. El bump and grab. Este truco es tan descarado que parece sacado de una película de acción. Consiste en que un coche te choca suavemente por detrás, apenas un golpecito. Tú, como cualquier conductor normal, frenas, te orillas y bajas para revisar los daños. En ese momento, los ladrones aprovechan para abrir tu coche y llevarse lo que pueden, o incluso para robarte el auto entero si dejas las llaves puestas. Lo irónico es que la mayoría de la gente piensa que un golpe así siempre debe solucionarse en el acto, cuando en realidad podría ser una trampa. Los policías retirados siempre aconsejan lo mismo: si sientes un golpe sospechoso en un lugar solitario, no bajes inmediatamente. Conduce hasta un sitio iluminado o con cámaras antes de detenerte. Más vale parecer desconfiado que perder el coche entero. Y lo más triste es que muchas víctimas, al contar la historia, reconocen que lo que más les dolió fue haber confiado en un golpe inocente. Número 18. La fuga o la llanta baja. Este método apela a la preocupación natural de cualquier conductor. Vas conduciendo y alguien en otro coche o un peatón te hace señas desesperadas diciendo que tienes una fuga de gasolina o que tu llanta está desinflada. Tú, alarmado, bajas la velocidad y te orillas para revisar. En ese momento, mientras inspeccionas el coche, alguien más abre la puerta y se lleva lo que encuentra. Lo peor es que muchas veces ni siquiera tienen que tocar tu coche para convencerte, basta con que alguien grite «sale humo» o «se está goteando gasolina». La reacción instintiva hace el resto. En algunos casos, los ladrones incluso clavan un objeto en la llanta previamente para que de verdad pierda aire y su historia sea creíble. Es un truco barato, pero efectivo, porque nadie quiere arriesgarse a dañar el motor o a tener un accidente por una rueda pinchada. Un mecánico veterano me dijo en broma: si de verdad tienes una fuga, no necesitas que un desconocido te lo grite, lo vas a oler antes de bajar. Número 17. El Slim Jim y las herramientas antiguas. Parece increíble que en pleno siglo XXI todavía se utilicen herramientas de hace décadas, pero es real. El Slim Jim es esa delgada lámina de metal que los ladrones introducen entre el vidrio y la puerta para manipular el mecanismo de cierre. Aunque los coches modernos tienen sistemas eléctricos más sofisticados, todavía hay millones de vehículos en circulación que pueden abrirse con este método. Y lo peor es que ni siquiera requiere mucha habilidad. En cuestión de segundos, la puerta está abierta y el coche queda vulnerable. Lo irónico es que muchos conductores creen que su coche ya es viejo y no le interesa a nadie, cuando en realidad son los más fáciles de robar. Un policía retirado contaba que la mayoría de los robos rápidos ocurren precisamente en modelos de hace más de 10 años, porque los ladrones saben que no tienen alarmas avanzadas. Es como si la tecnología, en lugar de protegernos, hubiera dejado desamparados a los coches que no la tienen. Número 16. El falso valet. Este truco es especialmente común en zonas urbanas y en eventos grandes. Imagínate llegar a un restaurante elegante o a un hotel con servicio de valet parking. Un hombre uniformado, con chaleco brillante y hasta con walkie-talkie en la mano, se acerca y te pide las llaves. Tú, confiado, se las das.
Pero resulta que no trabaja ahí, solo se disfrazó para engañarte. En cuestión de segundos, tu coche desaparece. Este tipo de robo juega con la apariencia y la confianza en la autoridad. Basta con un uniforme barato para que mucha gente entregue su coche sin dudar. Una víctima en Miami contó que lo que más le dolió no fue el coche, sino ver cómo el ladrón se fue tranquilamente manejando, saludando incluso al guardia de la entrada. Es un robo tan descarado que parece una broma cruel. Número 15. Robo en pruebas de manejo. Este es un clásico de los concesionarios, pero también ocurre entre particulares. El truco es simple: alguien se hace pasar por comprador, pide probar el coche y durante la prueba se lo lleva. A veces arrancan y se escapan en plena carretera, otras veces aprovechan una distracción del vendedor para cambiarse de asiento y huir. En algunos países, los ladrones hasta se presentan con documentos falsos para hacer más creíble su papel de comprador. Los concesionarios, conscientes de este riesgo, suelen acompañar siempre a 2 empleados en cada prueba, o incluso instalar rastreadores en los coches de demostración. Pero en otras partes, la confianza o la falta de protocolos hacen que este truco siga funcionando. Y lo más sorprendente es que no siempre se trata de ladrones violentos. A veces basta con un buen disfraz de cliente entusiasmado para que el coche desaparezca. Número 14. La grúa falsa. Este truco es quizás uno de los más ingeniosos, y al mismo tiempo, más indignantes. Consiste en que los ladrones utilizan una grúa para levantar coches estacionados en la calle o en parkings públicos, como si fueran remolcados por una autoridad. La escena parece completamente normal: una grúa con chalecos reflectantes, conos de seguridad y hasta papeles falsos pegados en la ventanilla. Nadie sospecha. Horas después, el dueño llega y se encuentra con que su coche desapareció. Lo peor es que al denunciar, a veces la policía cree que fue un remolque oficial, y se pierde tiempo valioso para recuperarlo. Un amigo me dijo una frase sarcástica que resume bien este engaño: el coche se fue caminando con grúa y todo, como si fuera un paseo oficial. Número 13. El ataque relay a la llave electrónica. Si tienes un coche moderno con sistema de llave inteligente, este truco debería quitarte el sueño. La comodidad de no sacar la llave del bolsillo tiene un precio, los ladrones lo saben y lo aprovechan. El ataque relay consiste en que 2 delincuentes trabajan en equipo con dispositivos electrónicos que amplifican la señal de tu llave. Uno se acerca a la puerta de tu casa o incluso al bolsillo de tu chaqueta en un café, mientras el otro espera junto al coche. El aparato capta la señal, la amplifica y engaña al coche para que crea que la llave está cerca. Resultado: el coche se abre y arranca como si lo tuvieras tú mismo en la mano. Todo en menos de 30 segundos. Lo más escalofriante es que no necesitan violencia ni ganzúas, solo tecnología que se compra en internet por unos cuantos euros. En Europa y América, la mayoría de dueños ni siquiera sabe que existe este riesgo. Un policía me dijo en broma: los ladrones de antes tenían que correr, los de ahora solo necesitan wifi. Y la ironía es que, mientras más nuevo y caro sea tu coche, más vulnerable eres a este tipo de ataque. Número 12. El robo con code grave. Si el relay es sofisticado, este método es todavía más ingenioso. El code grave es un aparato que intercepta la señal del mando cuando cierras o abres tu coche a distancia. Funciona así: tú presionas el botón para cerrar, el dispositivo capta la señal y la guarda. Después, el ladrón la repite cuando quiere y el coche se abre como si fueras tú. Es como hacer una copia digital de tu llave sin que lo notes. Este truco se ha vuelto tan común que algunas marcas ya implementaron sistemas de códigos rodantes, que cambian la señal en cada uso. Pero los modelos antiguos todavía son presa fácil. Un mecánico japonés contaba que, en los 90, ya advertían de este peligro, pero nadie prestó atención. Hoy es un secreto a voces en los talleres. Muchos clientes llegan jurando que nunca dejaron el coche abierto, y la verdad es que no lo hicieron, alguien simplemente copió su señal. Y aquí viene la parte irónica: muchos talleres aprovechan ese desconocimiento para venderte una alarma nueva o un servicio de reprogramación, cuando el verdadero problema es que caíste en una trampa electrónica. Número 11. Hackeo del puerto OBD. El OBD, esa entrada que los mecánicos usan para conectar el escáner de diagnóstico, también se ha convertido en un talón de Aquiles. Los ladrones conectan un dispositivo especial al puerto, que generalmente está bajo el tablero, y en cuestión de minutos programan una nueva llave. Así de simple, tu coche cree que ese mando es legítimo y arranca sin problema. Lo grave es que ni siquiera necesitan romper el coche, porque muchas veces logran entrar con métodos previos como el relay o el code grave, y una vez dentro el resto es coser y cantar. En varios países, muchos dueños instalan tapas bloqueadoras con candados para el puerto OBD,
como una medida extra. Pero en gran parte del mundo la gente ni sabe qué es ese conector. Y ahí está el problema, los delincuentes juegan con tu ignorancia. Una víctima en Londres contaba que su BMW desapareció en menos de 5 minutos. Las cámaras de seguridad mostraban a dos tipos entrando, conectando un aparato bajo el volante y saliendo tranquilamente con el coche encendido. Lo describió con un humor amargo, fue como verlos cargar mi coche con un USB. Número 10. Clonación de VIN. Aquí no hablamos de robarte el coche físicamente, sino de robar su identidad. El VIN, número de identificación del vehículo, es como el DNI de tu coche. Los delincuentes lo copian de autos legítimos y lo colocan en vehículos robados, que luego venden como si fueran legales. Para hacerlo aún más creíble, falsifican papeles, matrículas y hasta historiales de servicio. El resultado es que alguien compra un coche aparentemente impecable y años después descubre que en realidad era robado. Un oficial de policía me explicaba que este método es tan sofisticado que incluso en subastas de coches usados han caído. Y lo más preocupante es que la víctima no siempre es el dueño original, sino el pobre comprador que creyó haber hecho un buen negocio. Una historia conocida es la de un hombre que compró un SUV de segunda mano y lo cuidó durante 5 años, hasta que un día la policía se lo confiscó porque había sido robado en otro país. La frase que quedó marcada en su memoria fue la del agente: usted no robó el coche, pero el coche sí era robado. Número 9. Bloqueadores de GPS. Hoy muchos coches incluyen sistemas de rastreo o los dueños instalan GPS para sentirse más seguros. El problema es que los ladrones ya encontraron la forma de neutralizarlos. Utilizan bloqueadores de señal que cuestan menos de 50 euros y que desactivan cualquier comunicación entre el coche y la red de satélites. Una vez activado, tu coche desaparece del mapa, literalmente. Lo más irónico es que los dueños suelen confiar ciegamente en estos sistemas, pensando que son infalibles. Un mecánico me contó que en realidad no hay sistema invulnerable. Si algo tiene antena, alguien puede bloquearla. En Europa del Este, este truco es tan común que la policía ya ni se sorprende. Y lo peor es que algunos delincuentes ni siquiera tienen que esconder el coche. Basta con llevarlo a un garaje subterráneo con un bloqueador encendido y la señal se pierde para siempre. Como dijo un conductor afectado con un toque de sarcasmo, mi coche dejó de ser rastreable, pero al menos los satélites ahora no gastan batería en buscarlo. Número 8. Robo en talleres, concesionarios o balas. Este es un clásico, pero sigue funcionando porque apela a la confianza. Tú dejas tu coche en un taller para una revisión, en un concesionario para un servicio, o en manos de un valet para estacionarlo. Y en algún momento alguien saca un duplicado de tu llave. Semanas después, el coche desaparece de tu garaje y tú no entiendes cómo. Este truco es tan simple como perverso, porque la víctima ni sospecha del lugar donde estuvo su coche. Lo más impactante de esto es que a veces no son mecánicos improvisados, sino empleados de grandes concesionarios que trabajan en complicidad con redes de ladrones. Un amigo de México me contaba que al recoger su coche notó un rayón en la llave original, como si alguien la hubiera presionado en una máquina. No le dio importancia hasta que meses después desapareció el coche. Al investigarlo, descubrió que el duplicado lo habían hecho en el propio concesionario. La conclusión amarga fue la que él mismo resumió en una frase: creí que lo estaba dejando en el lugar más seguro, y resultó ser todo lo contrario. Aquí me detengo un momento, porque si hasta ahora ya descubriste un truco que no conocías o que jamás imaginaste que existiera, entonces tienes que suscribirte y dejar tu like. Porque lo que viene ahora no solo es más increíble, también es lo que de verdad puede marcar la diferencia entre mantener tu coche a salvo o verlo desaparecer en cuestión de minutos. Número 7. Robo con llaves de señal. Y llegamos a uno de los métodos más temidos hoy en día: los llaves o inhibidores de señal. Estos aparatos bloquean las frecuencias de las llaves electrónicas, alarmas y rastreadores. Funciona de manera muy sencilla. El ladrón activa el llame cuando te alejas del coche, justo en el momento en que presionas el mando para cerrarlo. Tú piensas que quedó bloqueado, pero en realidad nunca se cerró. Minutos después, los ladrones abren tranquilamente la puerta y se llevan el coche. Este truco es tan efectivo que muchos policías recomiendan siempre comprobar manualmente que las puertas estén cerradas, incluso si usas el mando. El problema es que casi nadie lo hace. ¿Cuántas veces presionaste el botón de cierre y asumiste que ya estaba listo sin verificar? Esa confianza es la que aprovechan los delincuentes. En varios lugares, los talleres ya advierten a los clientes de este peligro, pero en gran parte del mundo la gente ni siquiera sabe qué es un llame. Y lo más inquietante es que no es un aparato caro ni complejo. Cualquier persona puede comprar uno en línea. Número 6.
El engaño de la emergencia falsa. Este truco apela a la buena voluntad de las personas. Vas conduciendo tranquilamente, y de repente, otro coche se empareja contigo o alguien en la acera empieza a hacer señas desesperadas. Te dicen que tu coche está echando humo, que tienes fuego en el escape o que hay un líquido goteando del motor. La reacción natural de cualquiera es detenerse de inmediato para revisar, porque nadie quiere arriesgarse a una avería grave. Y es justo ahí donde los ladrones aprovechan. Mientras tú bajas corriendo y te agachas a revisar, un cómplice abre la puerta del copiloto o la trasera y se lleva lo que esté a la vista: una mochila, un maletín, incluso el coche completo si dejaste las llaves puestas. En algunos casos, el amable desconocido que te avisa es parte de la banda y se encarga de distraerte con la conversación. Un policía retirado me contaba que, en ciertos barrios, esta trampa se volvió tan común que los agentes ya advertían a los conductores: si te dicen que algo huele raro, no te detengas hasta estar en un sitio seguro y concurrido. Lo más indignante es que este truco explota la solidaridad. Nadie quiere ser el conductor irresponsable que ignora una emergencia. Pero en este juego de ilusiones, tu buena intención es justo lo que abre la puerta al robo. Número 5. El duplicado de llaves en manos equivocadas. A veces no hace falta un llame, ni un relay, ni un aparato sofisticado. Basta con que alguien haga un duplicado de tu llave cuando menos lo esperas. Esto ocurre mucho, como mencionamos anteriormente, en concesionarios, talleres o servicios de valet. Tú entregas la llave, confías en que solo la usarán para mover el coche y listo. Pero en realidad, alguien se toma la molestia de copiarla. Semanas después, cuando todo parece normal, tu coche desaparece del garaje o de la calle sin que haya señales de forzamiento. Lo aterrador de este método es la paciencia. Los ladrones no actúan de inmediato. Esperan el momento justo, quizás cuando estás de vacaciones o cuando saben que no usarás el coche por varios días. Es un robo limpio, sin alarmas ni vidrios rotos. El coche simplemente no está. Una víctima me contó que lo más humillante fue que la policía, al ver que no había rastros de violencia, insinuó que él mismo había perdido el coche o lo había prestado. Solo tiempo después descubrió que todo empezó en un servicio rutinario de mantenimiento, donde habían tenido su llave en las manos. Y aquí viene la parte irónica. Mientras muchos creen que las llaves inteligentes son imposibles de duplicar, en realidad hay ferreterías especializadas que lo hacen sin problema, si tienen acceso físico al original. Número 4. Los fraudes con autos de alquiler o devolución. Aquí entramos en terreno más elaborado. Los delincuentes alquilan un coche con documentos falsos o manipulan contratos de arrendamiento. Después, simplemente no lo devuelven. El vehículo desaparece y, para cuando la empresa se da cuenta, ya tiene papeles adulterados o incluso un nuevo número de identificación. En otros casos, los ladrones compran un coche financiado, pagan las primeras cuotas y luego desaparecen con él, dejándolo con matrículas clonadas en otro país. Un policía de carretera contaba que, en Europa, este truco se volvió tan sofisticado que incluso lograban pasar los controles aduaneros. Los coches tenían documentos tan bien falsificados que ni los sistemas electrónicos los detectaban. Y lo peor es que, en algunos países, la burocracia juega a favor de los delincuentes. Cuando por fin se descubre el fraude, el coche ya fue revendido varias veces. Se han dado casos en los que redes internacionales usan documentos falsos para sacar coches de alquiler del país y venderlos en otros mercados. Una víctima relataba con humor negro: al menos me enteré de que mi coche estaba viajando más que yo. Llegó a 3 países antes de que alguien se diera cuenta de que era robado. Número 3. El fraude con préstamos y papeles adulterados. Este método es de los más fríos y calculados. Los delincuentes ofrecen préstamos con garantía de coche o falsifican documentos de compraventa. Convencen a las víctimas de entregar sus vehículos como parte de un trato aparentemente legal, y una vez que tienen el coche y las llaves, desaparecen. Cuando la víctima intenta recuperar su coche, descubre que ya fue transferido a otra persona o que los papeles fueron alterados para hacerlo parecer una venta legítima. Lo más cruel es que, en muchos casos, los ladrones se aprovechan de personas desesperadas por dinero. Les ofrecen efectivo rápido a cambio de dejar su coche como garantía. Pero en cuanto lo entregan, se esfuman con él. En países donde los registros de vehículos no son tan estrictos, es una plaga. Una víctima describía su sensación con una frase que resume el engaño: no sentí que me robaran, sentí que me timaron con papeles, como si mi coche se hubiera ido por su cuenta a firmar un contrato en mi contra. Número 2. El robo express en plena vía pública. Este método es simple y brutal. Consiste en que los ladrones esperan a que te detengas en un semáforo o en un embotellamiento. Uno se acerca,
Abre la puerta o rompe el vidrio y te obliga a salir del coche, mientras otro se lo lleva. En algunos casos, ni siquiera hay violencia directa. Basta con un arma simulada o una amenaza para que la víctima, paralizada por el miedo, entregue el coche. Es rápido, efectivo y devastador. Un policía retirado me contaba que, en ciertas ciudades, este tipo de robo ocurre en menos de 30 segundos. Y lo más escalofriante es que no importa si es de día o de noche, en una zona concurrida o solitaria. Los ladrones aprovechan el factor sorpresa. Una víctima en Brasil relataba: no recuerdo sus caras, solo recuerdo que el semáforo seguía en rojo y mi coche ya iba 3 calles adelante sin mí. Número 1. El truco de la moneda en la manija. Y llegamos al más escalofriante de todos. El truco de la moneda parece absurdo, pero es real y peligroso. Funciona así: los ladrones colocan una moneda, generalmente de 1 centavo o de poco grosor, en la ranura de la manija de la puerta del copiloto o trasera. Cuando tú cierras el coche con el mando, las puertas parecen bloquearse, pero la moneda impide que esa cerradura en particular se active. Tú te alejas confiado, pensando que todo está seguro, pero en realidad una de las puertas quedó abierta. Horas después, los ladrones regresan, abren la puerta bloqueada por la moneda y tienen acceso libre al interior. Y lo más grave es que no hay señales de forzamiento, así que ni siquiera sospechas que fue un robo. En algunos casos, esperan a que dejes objetos de valor, y en otros directamente se llevan el coche entero si encuentran las llaves dentro. Un policía retirado me dijo algo que se me quedó grabado: cuando veas una moneda en la manija de tu coche, no lo tomes a la ligera. Eso no es casualidad, es una firma de que alguien te marcó como objetivo. Y lo más inquietante es que cualquiera puede hacerlo. No requiere tecnología ni herramientas caras, solo una moneda y paciencia. Una víctima contaba que lo descubrió de pura casualidad. Al volver a su coche notó una moneda encajada en la manija trasera. Al principio pensó que era una broma de niños, hasta que al probar el cierre se dio cuenta de que esa puerta nunca había bloqueado. Desde entonces, su consejo a todo el que escucha su historia es claro: si ves una moneda ahí, corre, revisa y llama a la policía, porque alguien ya te puso en la mira. Y ahora dime tú, ¿cuál de estos trucos te sorprendió más? ¿Alguno te pasó cerca sin que te dieras cuenta? Déjamelo en los comentarios, porque compartir estas experiencias ayuda a que otros no caigan en lo mismo. Y si quieres más secretos y advertencias que los ladrones preferirían que no conocieras, suscríbete y deja tu like. Aquí siempre te voy a contar lo que otros prefieren callar.